la bienvenida a la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, y poder entender y de repente aclarar algunos términos. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. La bendita, o para no utilizar otro término, incapacidad moral. Hemos hablado a lo largo, venimos hablando años, ¿no?, de la incapacidad moral, como la intención del legislador originalmente se refería pues a una incapacidad efectivamente mental o física. Recuerdo que nosotros hemos hablado en algún momento con usted y usted señalaba que no era necesariamente así, que realmente podía, ¿no?, abrirse a otros canales de interpretación. No sé si la congresista Chirinos se abre, amplía demasiado esa interpretación, porque claramente pues lo que queda como lección hoy es que no se puede tomar una medida de estas tan a la ligera. Actualicemos, por favor, el debate con respecto a este primer punto. Sí, como bien se señala, la vacancia por incapacidad moral permanente existe en realidad en el Perú desde el siglo XIX. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención es que recién en los últimos 4 años le hemos intentado aplicar 4 veces, ¿no? En cambio, desde el siglo XIX solo le hemos utilizado 3. Y la última siendo en el gobierno relativamente reciente, que es el señor Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, tal vez habría que poner alertas sobre la utilización mayor que estamos teniendo de la figura en estos últimos años. Lo segundo, en relación con su pregunta, Enrique, lo que yo diría es que yo no soy de la idea de que tengamos que ceñirnos a la interpretación que tuvo el constituyente en el siglo XIX, que mental era igual, que moral era igual que mental. Eso es cierto que así era entonces, pero sí creo que ahora ya esto ha cambiado, ya no tiene que ser necesariamente así, y sin perjuicio de eso también creo que no podemos interpretar que casi todo puede ser incapacidad moral permanente y con eso querer vacar a un presidente porque hay 87 votos, ¿no? Y esto aplica independientemente de quién sea el presidente, porque lo que se cuida es la institución presidencial. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que como lo moral es pues muy amplio, termina diciéndose que porque un presidente elige mal un ministro o elige mal autoridades o porque no tiene compromiso con la violencia de género, estamos hablando de incapacidad moral. Bajo ese parámetro yo creo que ningún presidente en los últimos años hubiera podido seguir siendo presidente. Y creo que es peligroso porque nuestro sistema de gobierno en realidad está regulado para que el presidente se quede 5 años y para que el Congreso se quede 5 años. Y todo lo que sea diferente a eso tiene que ser excepcional, específico, delimitado, no puede ser amplísimo, ¿no? Si vemos las causales, por ejemplo, para que suba el Congreso, es una causal objetiva: negación de confianza o censura a 2 gabinetes, ¿no? En el caso de la vacancia presidencial tenemos una serie de causales que buscan justamente la continuidad del gobierno: muerte, renuncia, salir del país sin autorización, pero luego tenemos esta incapacidad moral permanente. Entonces ahí yo creo que, a pesar de lo que digan algunos, no podemos solo quedarnos en que la fuerza del voto ya lo hace legítimo, porque en un Estado constitucional como el que vivimos, en un Estado de Derecho, hay que ejercer las competencias de manera responsable, razonable, proporcional, y por eso es que en su momento se planteó que el tribunal interprete a qué cosas se podía decir legítimamente que era vacancia por incapacidad moral permanente, para que sea compatible con el sistema de gobierno peruano, porque si no, lo que estamos en la práctica haciendo es que sea muy fácil sacar un presidente solo porque tengo una coalición importante en el Congreso, y esto en un país como el nuestro, en que los partidos políticos tienen esos acuerdos difíciles, congresos fragmentados, ¿no?, que siempre se analiza en programas como el suyo, no prosperaría, ¿no? Tendríamos todo el tipo de vacancias, no habría una continuidad gubernamental, y en la práctica eso pues afecta al final al país, ¿no?, a la posibilidad de vivir fuera de crisis que lamentablemente no podemos librarnos desde ya el 2018 por lo menos, ¿no? Sí, pero si me permite, hay también un razonamiento que tiene que hacerse desde las 2 orillas, ¿no? Anoche tuvimos una interesante conversación con una ministra de Estado, con Anaí Durán, que por supuesto habló de su despacho, pero en un momento, al final, cuando hablábamos del tema de vacancia, dijo: no, pero es que el caso de Kuczynski pues fue distinto, ¿no?, porque había una investigación en marcha. El caso de Kuczynski tenía de repente un conflicto de interés. O sea, no creo que en retrospectiva de ninguna manera el tema de la vacancia por incapacidad moral, ni siquiera en casos como ese, está el caso de Vizcarra, etcétera, etcétera. A lo que voy es que también nos ubicamos en la vacancia por incapacidad moral según la conveniencia o la perspectiva política. Y eso también es peligroso, no solamente desde la derecha, también desde el otro lado.
Sí, completamente de acuerdo, derecha o izquierda, aquí lo que tiene que proteger es la elección del presidente de la República, la presidencia de la República, ¿no? Y por ejemplo, Enrique, a mí me preocupa que si hubiera ganado la señora Fujimori, ella también hubieran podido decir que no tenía capacidad moral porque tenía ahorita una acusación fiscal por un caso de lavado de activos. Entonces, si vamos a interpretar de ese modo, entonces nadie va a poder ser presidente en el país y eso tampoco está bien. Lo que estamos cuidando es a la presidencia. Entonces, yo coincido plenamente. Lo que tenemos que hacer es entender la vacancia por incapacidad moral como muy restringida, muy limitada, y en todo caso, si queremos ampliar lo que se quiere acusar al presidente, ¿no es cierto?, podríamos pensar, por ejemplo, en reformar, hay un artículo en la Constitución del 117 que establece las causas por las cuales se puede acusar al presidente o la presidenta en funciones, ¿no? Y dice, por ejemplo, traición a la patria, no dejar que el Congreso sesione, no dejar que el Jurado Nacional de Elecciones sesione, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, ese listado tenemos que ampliarlo un poquito más, hacerlo un poquito más extenso para sincerarnos. Si finalmente yo, por ejemplo, creo que con un presidente tengo una investigación por lavado de activos, tiene que ser vacado, o tiene que ser en realidad en este caso sacado del cargo, pongámoslo de manera expresa en este artículo 117, pero no mal utilicemos lo moral para vacar a todo el mundo, porque eso al final es, como digo, perjudica al final a la presidencia, no al margen de las personas que estén en la presidencia, sea Pedro Castillo, que con Fujimori, o quien sea que finalmente ejerce el cargo, ¿no? Así es. Ahora, a ver si volvemos un poquito, porque esto es lo interesante del ping-pong. Finalmente estamos dándole voz a una parlamentaria que ahora no ha declarado después de esta situación, que es la señora Chirinos, quien presentó esto. Hay otro punto que ella tocó, que tiene que ver con esta, de alguna manera, intención de una moción de vacancia para, mira, no lo quiero vacar de repente, no lo quiero vacar, ¿ya? Pero tiene que venir a responder. Tiene que venir a responder porque este hombre no se comunica como debería y tiene que responderle al pueblo a través del Parlamento. ¿Qué dijo Patricia Chirinos? Claro, de hecho escuché eso y también lo dijo Nano Guerra García y varios congresistas, no queremos escuchar al presidente, ¿no? Pero debe quedar claro que la vacancia no es una interpelación, también se dijo esto el año pasado. O sea, no es que porque yo presento la moción de vacancia es para exigir que el presidente venga a contestarme preguntas. Quienes son interpelados son los ministros. Y si queremos, por ejemplo, lo decía también la presidenta del Consejo de Ministros la semana pasada, ¿no? Si quieren información sobre el tema de las reuniones en la Casa de Breña o sobre otros temas de transparencia, cítenme a mí, yo me acerco, yo explico, les doy la rendición de cuentas porque yo soy la ministra, decía ella, y lo explico. Las interpelaciones nuevamente son a ministros. El presidente no es responsable político porque así está diseñado en nuestro sistema de gobierno. Hemos establecido que los responsables políticos frente al Congreso son los ministros. Entonces, si queremos interpelar, hacer preguntas, hay que hacerlo en ese mecanismo. Sí, claro, sin dejar de reconocer, creo que muchos lo hacemos, que el presidente tendría que tener una mayor interacción con los medios de comunicación, o encontrar mecanismos que él considere, conferencias de prensa, lo que él establezca, pero establecer mayores mecanismos de comunicación con la ciudadanía, porque muchas veces requieren respuestas directas del mandatario, ¿no? Yo creo que todos también a veces necesitamos estas respuestas, sobre todo en temas que tienen que ver directamente con él. Pero eso no es una interpelación y no es una potestad del Congreso citar al presidente para que conteste preguntas. Exactamente, eso no está en estricto no hay una medida, entre comillas, política o constitucional o mecanismo de control parlamentario, mejor dicho, que obligue al jefe de Estado a responder. No hay, más allá de, por supuesto, de la responsabilidad que usted señala frente a la sociedad, ¿no? A tal punto, Enrique, que podría ser, por ejemplo, que si se hubiera admitido, el presidente no hubiera ido solo su abogado, ¿no? Porque eso está establecido en el reglamento del Congreso. Esto es un procedimiento, entre comillas, jurídico, político, en que el presidente ejerce su derecho de defensa, ¿no? Y lo puede ejercer él, o lo puede ejercer eventualmente su abogado, si es que eventualmente se hubiera admitido y le hubiera tenido que ir, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que él no habló, si bien estuvo, ¿no? Y también el caso del expresidente Vizcarra, él sí estuvo, él sí habló. Entonces es una decisión finalmente del presidente que quiera ser vacado, como ejerce su derecho de defensa, pero no es por ningún concepto una absolución de preguntas. Por ejemplo, hoy día veíamos lo que pasó con el ministro de Educación. El ministro de Educación expuso, se quedó a escuchar todas las preguntas y luego contestó esas preguntas, además del pliego interpelatorio, ¿no? En el caso del presidente esto no tiene esa naturaleza, él no va a contestarles preguntas a los congresistas pese a que ellos crean que eso es así, ¿no? También lo decían mucho el año pasado,
pero eso no es la naturaleza de una vacancia, ¿no? Y sí, como digo, sin que dejemos todos, creo, muchos de la ciudadanía exigir al presidente, pedirle, ¿no? Que nos den más respuestas de manera directa, porque creo que todos finalmente queremos escuchar también lo que él tiene que decir en diferentes espacios, ¿no? Está bien que lo haga en espacios de proselitismo, digamos, de mítines y con la población, creo que es muy importante, pero creo que también es importante que lo haga frente a los medios de comunicación para garantizar la libertad de prensa en la que creo que él también cree y muchos demócratas pues obviamente queremos que se respete, ¿no? Ahora, pero ahí también hay un problema porque hasta ahora el presidente no ha respondido, sencillamente. Ahora, ojo, ahí un paréntesis, ¿no? Porque esta moción de vacancia no tenía nada que ver con las reuniones de Breña, ¿no? Se pretendía vacar por incapacidad moral por, digamos, designaciones que claramente no se ajustan, ¿no?, a la pertinencia, ¿no?, o a la propiedad del cargo. Se le pretendía vacar por el tema de las acciones presuntas del secretario general, del señor Pacheco, por la presunta influencia en ascensos de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pero no tenía que ver este tema de las reuniones de Breña. Pero en realidad, hasta ahora, el presidente ni en ese caso, ni en el caso de las reuniones de Breña, ha dicho, bueno, pasó esto, ¿no? Como usted señala, utilizaba la palabra proselitista porque todavía parece que fuera proselitista, ¿no? O sea, sus respuestas son en plaza pública. Son en plaza pública, pero a veces da la impresión, ¿no? A veces da la impresión y yo creo que el presidente lo hace probablemente, y bueno, y creo en este espacio lo podemos decir, ¿no? Creo que han habido evidentemente algunos medios de comunicación que han tenido una cobertura sesgada en la campaña, y hay medios de comunicación que la siguen teniendo. Lo que ha pasado el domingo pasado creo que ha sido más que evidente, pero creo que eso no debería hacer que el presidente no dé declaraciones, porque finalmente los medios de comunicación son un intermedio para llegar a la ciudadanía, no es que finalmente uno se pone frente a un periodista con ese objetivo, ¿no? Y por ejemplo lo decía hoy también, creo que ayer o hoy el ministro de Justicia, que a él también le parece que el presidente debería dar declaraciones, y ojalá él se dé cuenta que digamos, independientemente de algunas coberturas sesgadas, algunos periodistas en los cuales él podría conversar y eventualmente también rendir cuentas, porque también es parte de eso de la labor de funcionario público, y más si es el presidente de la República. Bien, vamos a ir a una pausa.